Pero, ¡ay! El Camino de Santiago, con toda su belleza, puede ser increíblemente peligroso, incluso para los peregrinos más experimentados y preparados. Fueron vistos por última vez en el pequeño y pintoresco pueblo de Ocebreiro, un lugar mágico con sus edificios de piedra y techos de paja. Estaban a punto de subir el empinado sendero hacia Fonfría. Testigos, otros peregrinos y lugareños comentaron que estaban especialmente animados ese día, cantando canciones populares, riendo a carcajadas, con sus pesadas mochilas a la espalda y, llenos de vida, con una amplia sonrisa en el rostro, y una energía que contagiaba a todos los que se cruzaban. Habían investigado los senderos más desafiantes, los mejores albergues y las leyendas locales que animaban el viaje. Charlaron animadamente con todos los que se cruzaron en el camino, intercambiando historias de vida, compartiendo una copa de buen vino al final de la tarde y celebrando cada etapa superada. 10 de mayo de 2012. En ese tramo tan aislado del camino francés, cerca de Ocebreiro, España, donde el viento persistente silba canciones antiguas y el denso silencio parece albergar siglos de historias no contadas. Fue precisamente allí, amigos míos, en ese entorno de austera belleza y profunda espiritualidad, donde todo empezó a dar un vuelco trágico. ¡Guau! Creen que lo sabemos todo sobre el Camino de Santiago, ¿verdad? Ese lugar sagrado de paz, de profunda reflexión, donde el alma supuestamente encuentra la quietud más pura, donde vamos a encontrarnos a nosotros mismos, a reconectar con Dios, con la naturaleza, o con lo que sea en lo que creamos. Bueno, ¿y si te dijera que detrás de toda esta impresionante belleza, detrás de toda esta aura de santidad, se esconde una de las mayores y más inquietantes desapariciones misteriosas que España haya visto en su historia reciente? Algunos dicen que es solo una leyenda destinada a asustar a los peregrinos desprevenidos. Otros, más supersticiosos, afirman que es una antigua maldición que cae sobre el camino. Pero la verdad, la verdad es mucho más oscura, más compleja, y va mucho más allá de lo que nuestra vana filosofía puede imaginar. Esta historia te mostrará que a veces las respuestas más cruciales están justo delante de nosotros, gritando para ser vistas, pero por alguna razón simplemente no podemos verla. ¿Y lo más impactante de todo? La solución a este enigma que duró casi una década yacía en un simple trozo de papel, un objeto mundano oculto durante años, acumulando polvo y albergando terribles secretos. Quédense conmigo, pues hoy les contaré con detalle cómo un diario, olvidado en el fondo de una mochila, reveló un secreto que lo cambió todo, revolucionando la percepción pública sobre un caso sin resolver que atormentaba no solo a la región, sino al corazón de Europa. Descubrirán que la verdad, por mucho que tarde y por mucho que intenten ocultarla, siempre, invariablemente, sale a la luz, y que la tecnología, a menudo vista como algo frío e impersonal, puede ser la herramienta que revela lo que el ojo humano, limitado y falible, no puede captar. Preparen su corazón y su mente, porque estamos a punto de adentrarnos en esta historia que parece un guión de thriller, pero que, por desgracia, es la pura y dolorosa realidad. Era un jueves bendito, con ese suave sol primaveral que solo el Camino de Santiago puede ofrecer, tiñendo el paisaje de tonos dorados y verdes. Juan y Pedro, dos amigos inseparables de Madrid, de 20 y pocos años, se embarcaron en esta aventura con el corazón ligero, lleno de esperanza y una mochila llena de sueños. Planearon meticulosamente todo el viaje, desde la ciudad francesa de San Juan Pie de Puerto hasta la majestuosa Catedral de Santiago de Compostela. Cada uno buscaba algo que, en el fondo, solo ellos sabían qué era. Quizás un sentido a la vida después de la universidad, quizás una paz interior que la gran ciudad les estaba robando, o quizás simplemente la emoción de una gran e inolvidable aventura entre amigos. Eran de esas personas dispuestas a todo, ¿sabes? Revisaron cada piedra, cada arbusto. Entrevistaron a cientos de peregrinos que habían hecho el mismo viaje en aquellos días, residentes locales, dueños de hostales. Pero el resultado siempre era el mismo: nada. Nadie había visto nada extraño, ni peleas, ni discusiones acaloradas, ni señales de alerta que pudieran indicar un problema. Realmente parecía como si João y Pedro hubieran cruzado un portal a otra dimensión. ¡Qué locura!, ¿verdad? La desesperación de las familias era palpable, un dolor que cualquiera que siguiera el caso podía sentir.
Imaginen la agonía de no saber dónde está su hijo, su amigo, su hermano. Es una herida abierta que nunca sana, un dolor que no se puede superar. Esta misteriosa desaparición se convirtió en uno de los casos sin resolver más emblemáticos de la región, y con cada año que pasaba, en el aniversario de su desaparición, más y más personas se preguntaban, ¿qué demonios les pasó a João y Pedro en esas montañas? El tiempo, cruel e implacable, pasó, y el caso, por desgracia, se enfrió, uniéndose a la triste y larga lista de historias de personas desaparecidas sin un punto final. Pero la verdad, amigo mío, se obstina en revelarse, incluso cuando todo y todos parecen haberla olvidado. Pasaron los años, casi una década entera. Las familias de João y Pedro seguían reuniéndose anualmente, encendiendo velas y rezando, pero la esperanza de encontrarlos con vida era, como dije, una brasa casi extinguida, una voluta de humo. El mundo seguía adelante, con sus nuevas crisis y nuevas noticias, pero para ellos, el tiempo se había congelado en aquel fatídico 10 de mayo de 2012. El caso se convirtió en un expediente polvoriento en un estante de la comisaría, un doloroso y constante recordatorio de la fragilidad de la vida y la impotencia humana ante ciertos misterios, indispensables bastones de peregrino en sus manos. Nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado que esa imagen vibrante y feliz sería la última vez que serían vistos con vida. Su inexplicable desaparición, lenta pero seguramente, comenzó a intrigar a todos. Nadie podía entender qué había sucedido. Un día estaban allí, llenos de planes. Al siguiente, ¡puf!, se evaporaron en el aire enrarecido de la montaña. Es escalofriante solo de pensarlo. Las familias, por supuesto, cayeron en la desesperación más absoluta. Llamaron sin cesar, enviaron docenas de mensajes, pero nada. El silencio profundo y aterrador fue la única respuesta tortuosa. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses agonizantes. La policía española, la Guardia Civil, después de la insistencia colosal de las familias y una movilización que ganó impulso en las redes sociales, comenzó una investigación de la desaparición que al principio parecía buscar una aguja en un pajar gigante. Fueron búsquedas exhaustivas que movilizaron importantes recursos. Helicópteros sobrevolando, perros rastreadores de élite, docenas de voluntarios de todas partes, todos rastreando cada centímetro de esas imponentes montañas. Pero el terreno es vasto, traicionero, montañoso, lleno de densos bosques, cuevas ocultas y arroyos traicioneros. Es un verdadero laberinto natural, un lugar donde una persona podría desaparecer fácilmente sin dejar rastro. Con cada día que pasaba sin noticias, la llama de la esperanza se apagaba, convirtiéndose en una brasa débil y vacilante. La noticia de los amigos desaparecidos se convirtió en una pesadilla nacional, salpicando titulares de periódicos y noticias de televisión. De repente, el Camino de Santiago, antaño sinónimo de fe, resiliencia y renovación, se asoció con un oscuro misterio, un lugar donde las personas desaparecidas podían simplemente desmaterializarse. Los investigadores, pobres almas, hicieron todo lo posible. Ya nadie hablaba mucho de su inexplicable desaparición, salvo sus familiares y amigos más cercanos. Hasta que, en un giro digno de un guión cinematográfico, el destino, o quizás la suerte, o quizás un poder superior, decidió intervenir de forma espectacular. Una pareja de ancianos, propietarios de una pequeña posada rústica y acogedora, en un pueblo apartado cerca de Ocebreiro, donde João y Pedro habían pasado la noche antes de su desaparición, decidieron emprender una reforma a fondo. Estaban allí. La revelación del diario despertó una nueva y vigorosa esperanza, pero también un inmenso temor. ¿Qué había sucedido en aquella cabaña remota? ¿Fueron João y Pedro víctimas de una secta, de un fanatismo religioso que los condujo por un camino sin retorno? Dios mío, esta es una de esas historias que nos hacen cuestionar la naturaleza humana y la fe. Con el impactante descubrimiento del diario, la policía reabrió el caso sin resolver con toda su fuerza. Utilizando tecnología moderna, que no estaba disponible con la misma sofisticación en el momento de la desaparición, pudieron rastrear y analizar cada detalle del diario, la descripción de la cabaña, los nombres, aunque fueran solo apodos, la mención de ciertos rituales y símbolos descritos por Pedro. Todo esto se ingresó en las bases de datos de inteligencia policial. Con la ayuda de la geolocalización por satélite
y el análisis de imágenes de archivo pudieron localizar una zona. El diario reveló algo que nadie, ni en sus peores pesadillas, podría haber imaginado. En las primeras páginas, Pedro describió con entusiasmo la abrumadora belleza del camino, las sinceras amistades que forjó y la euforia de cada amanecer. Pero en las entradas posteriores, el tono cambió drásticamente hacia la aprensión y el distanciamiento. Habló de su encuentro con un grupo de personas, a quienes describió como muy fervientes e intensos, que se autodenominaban los hijos de la montaña. Definitivamente no eran los típicos peregrinos. Vestían ropas rústicas de lino y cuero, y hablaban de antiguas profecías y de una llamada divina que solo unos pocos podían escuchar. Pedro describió con detalle lo amables y acogedores que parecían al principio, invitándolos a él y a Juan a un retiro espiritual en una cabaña aislada, lejos del sendero principal, un lugar de verdadera comunión con la naturaleza y lo sagrado. En su diario, expresó una mezcla de fascinación y profunda incomodidad. Juan, por otro lado, siempre más pragmático, parecía más escéptico y desconfiado, pero Pedro, siempre curioso y en busca de experiencias auténticas, quería saber de qué se trataba. Sus últimas palabras fueron absolutamente escalofriantes. Tengo una sensación muy extraña. João insiste en que no vayamos, pero siento que algo no va bien. Hablan de una purificación del alma y de no volver al mundo exterior. Parece mucho más intenso y definitivo de lo que pensaba. Los dos rebuscaban en un viejo baúl de madera en el desván, un lugar lleno de trastos olvidados, telarañas y olor a tiempo, cuando encontraron una mochila desgastada, cubierta de una gruesa capa de polvo, la mochila de Pedro. Y dentro, en el fondo, como si la hubieran guardado para protegerla, envuelto en un impermeable amarillento, estaba su diario. Madre mía, imagínense el escalofrío que le recorrió la espalda. Era un cuaderno sencillo, con la tapa de cuero desgastado, donde Pedro, con su pulcra caligrafía, anotaba sus impresiones del viaje, sus pensamientos más íntimos, sus esperanzas y sus miedos. El posadero, con la memoria ya debilitada por la edad, casi lo tiró todo, pensando que solo eran trastos viejos dejados por algún peregrino descuidado. Pero algo, una intuición, un sexto sentido, lo hizo dudar. La mochila parecía tan personal. Abrió el diario, y allí, en las últimas páginas, la caligrafía de Pedro, antes tan fluida y alegre, cambió drásticamente. Las palabras se hicieron más tensas, los versos más nerviosos y urgentes. Empezó a leer, y lo que encontró en esos versos le heló la sangre. Menuda sorpresa. ¿Quién habría pensado que la clave de una misteriosa desaparición habría estado escondida tanto tiempo en un ático polvoriento, esperando pacientemente el momento oportuno para ser descubierta? Iremos a la cabaña mañana. ¡Que Dios nos bendiga! ¡Ay, la cabaña! Esta era la pista que la investigación de desapariciones necesitaba desesperadamente. No se trataba de una simple desaparición inexplicable, sino de algo orquestado, algo mucho más profundo y perturbador de lo que nadie hubiera imaginado. Las historias de personas desaparecidas suelen estar relacionadas con sectas o grupos aislados, y esta no parecía ser la excepción. Un lugar remoto en la montaña, a pocos kilómetros del sendero oficial del camino, donde las referencias geográficas del diario encajaban con impresionante precisión. Fue un verdadero trabajo de hormiga, donde cada palabra del diario de Pedro era una migaja de pan que los guiaba a través de la oscuridad de una década. El equipo de búsqueda, ahora mucho mejor equipado, con la ayuda de drones de última generación equipados con cámaras térmicas, rastreó la zona designada. Y allí estaba, una cabaña rústica, casi engullida por la densa vegetación, tal como Pedro había descrito en sus últimas notas. Dentro de la cabaña, encontraron evidencia clara de que el grupo, los niños de la montaña, había vivido allí durante un tiempo considerable. Había telas viejas, utensilios de cocina rústicos y algunos extraños símbolos tallados en madera, que coincidían perfectamente con las descripciones de Pedro. Sin embargo, lo más sorprendente fue el descubrimiento de una carta, escrita por João, escondida bajo unas piedras sueltas en el suelo. Era una nota de socorro desesperada que probablemente había intentado dejar con la esperanza de que alguien la encontrara. En él, describió la situación, el lavado de cerebro que intentaron infligirles, el miedo constante que sentían y cómo los retenían allí contra su voluntad.
Dios mío, qué alivio y qué dolor a la vez. Las familias, que habían vivido con el fantasma de los desaparecidos durante años, por fin tenían una pista, una prueba concreta de lo sucedido. No fue un simple accidente ni su decisión de desaparecer, sino un trágico error que los llevó directamente a las garras de un grupo peligroso. La investigación de la desaparición dio un nuevo y decisivo capítulo, y el diario de Pedro, el verdadero héroe silencioso de esta historia, reveló el terrible destino de los dos amigos. Pero la pregunta candente persistía. ¿Dónde estaban João y Pedro ahora? ¿Y qué pasó con los niños de la montaña? Esta historia aún tenía muchas capas por desentrañar. La investigación de la desaparición siguió el rastro de la carta de João y la nueva información del diario. La policía, con la ayuda de expertos en sectas y cultos religiosos, comenzó a elaborar un perfil detallado de los niños de la montaña. Descubrieron que se trataba de un pequeño grupo aislacionista radical, liderado por un individuo extremadamente carismático y manipulador, que predicaba el abandono total de la civilización y la búsqueda de la pureza espiritual, mediante el aislamiento absoluto. Reclutaban a peregrinos que consideraban vulnerables o en una búsqueda existencial de un mayor sentido de la vida, especialmente a aquellos que parecían más abiertos a nuevas ideas, prometiendo iluminación, paz y una verdadera comunidad. Con el tiempo, esta paz se transformó en control psicológico y adoctrinamiento implacable. La tecnología volvió a ser crucial. Se utilizaron herramientas de análisis forense digital para rastrear las menciones del grupo en antiguos foros de Internet y en informes de desapariciones similares en otras partes de España, e incluso en Portugal. ¿Y qué encontraron? Otras historias de personas desaparecidas. Siguieron patrones muy similares, personas que se unieron a grupos aislados y nunca fueron vistas de nuevo por sus familias. La policía logró identificar a algunos exmiembros que, por suerte o por una astucia increíble, habían logrado escapar del grupo años antes. Confirmaron la existencia de la cabaña y el modus operandi de reclutamiento. Dijeron que el líder era extremadamente controlador, paranoico, y no permitía que nadie abandonara el grupo una vez que se unía. Según ellos, cuando João y Pedro expresaron su deseo de irse, fueron retenidos. No se describió violencia extrema en los relatos, sino más bien un proceso insidioso de persuasión forzada, privación gradual de libertad y comida, hasta que su voluntad fue completamente doblegada. Los exmiembros desconocían el destino final de João y Pedro, solo que no habían logrado regresar a la civilización. La investigación de la desaparición ahora tenía un rostro para el enemigo, una ideología que comprender, pero aún no había una respuesta definitiva sobre el paradero de sus amigos. Esta es una de esas historias de personas desaparecidas que nos muestra cómo la fe, distorsionada y manipulada, puede llevarnos por caminos peligrosos sin retorno. ¿Lo ven? No siempre es lo que parece, de hecho lo es. Un simple diario, un trozo de papel que estaba allí, olvidado en un ático, pero que contenía la clave para desentrañar un caso sin resolver, que atormentó a mucha gente durante casi 10 años. João y Pedro no desaparecieron por casualidad, no se perdieron en el camino, ni fueron víctimas de un monstruo que acechaba en el bosque. Fueron seducidos por una idea, una promesa de paz y pertenencia, que los llevó por un camino sin retorno. Esta historia nos enseña algo muy importante. Debemos estar atentos a todo y a todos. No todos los que se cruzan en nuestro camino, especialmente en lugares aislados, aunque parezcan pacíficos y espirituales, tienen buenas intenciones. La manipulación, el fanatismo, se esconden entre líneas, en palabras dulces, y debemos estar alerta. Y la tecnología, la persistencia de las familias, la fe en la justicia y la capacidad de una investigación de desaparición para conectar puntos aparentemente inconexos. Todo esto cuenta mucho para sacar a la luz la verdad. Es una advertencia para todos nosotros. Intenten comprender a las personas con las que interactúan, especialmente en entornos donde la vulnerabilidad emocional es mayor. No confíen ciegamente, siempre cuestionen. ¿Y tú, amigo mío, qué harías si encontraras un diario como este? ¿Damos suficiente valor a estos detalles que pueden cambiarlo todo en casos reales de desaparición? ¿Has oído hablar de otras historias de personas desaparecidas como esta, que involucran a grupos aislados? Deja tu opinión en los comentarios a continuación,
Y dime si has oído hablar de otros casos reales de desaparición similares. Tu opinión es muy importante para mí y para la comunidad que busca estas verdades ocultas. Recuerda, las personas desaparecidas no son solo números en las estadísticas, son historias, son vidas, son familias en dolor. Y ten cuidado con quién te encuentras en el camino de la vida, ¿de acuerdo? No todas las sonrisas son genuinas, no todas las promesas de paraíso son reales. Cuídense, amigos míos. Ahora que han aprendido esto, vean el siguiente. La causa de la muerte se atribuyó a desnutrición severa y exposición prolongada a la intemperie, agravada por la total falta de atención médica. El líder de la secta y algunos de sus seguidores más leales fueron localizados, arrestados y llevados ante la justicia. La misteriosa desaparición que había atormentado a España durante años finalmente se había resuelto. Y todo gracias al diario de Pedro, que se convirtió en un faro en la oscuridad, y a la persistencia de una investigación que utilizó con éxito la tecnología y los recuerdos de la gente común para reconstruir este macabro rompecabezas. La inexplicable desaparición se convirtió en una compleja trama de manipulación psicológica y aislamiento forzado, revelando el peligro inminente de adentrarse en grupos desconocidos, por mucho que sus aparentes intenciones fueran de paz o espiritualidad. Es para poner los pelos de punta, ¿verdad? La verdad se acercaba, pero la búsqueda del paradero final de los amigos seguía siendo un desafío enorme y doloroso. Finalmente, gracias al testimonio crucial de antiguos miembros y a la incansable persistencia de la policía, se reveló la ubicación de un cementerio improvisado utilizado por el grupo. No era un cementerio cualquiera, sino un lugar lúgubre escondido en la espesura del bosque, donde enterraban a sus hermanos, que sucumbían a las precarias condiciones de vida, o morían por causas naturales durante el aislamiento del grupo. Allí, bajo la fría y olvidada tierra del camino, se encontraron los restos de Juan y Pedro. Dios mío, es una noticia desgarradora, pero al menos las familias han recibido la respuesta tan esperada y necesaria, el fin de su pesadilla de una década sobre personas desaparecidas. No fue el final feliz que todos aún esperaban, pero fue un cierre, la posibilidad de finalmente hacer el duelo. Los peritos forenses concluyeron que no habían sido víctimas de una violencia brutal, sino de una prisión de fe, de un aislamiento forzado que poco a poco les quitó la vida. Video donde explico cómo la inteligencia artificial está revolucionando la búsqueda de personas desaparecidas en zonas rurales, y cómo incluso una simple publicación en redes sociales puede ser la clave para resolver un misterio.